tenemos que perdonar todo lo que todo el mundo nos hace. Porque eso es otro mito, ¿no? Que hay que perdonar todo lo que nos hacen. Y si yo me deshago de esos sentimientos, ¿con qué los voy a reemplazar? Era culpa mía porque yo no grité, era culpa mía porque yo no dije nada, era culpa mía porque yo sabía lo que me iba a pasar, entonces yo ya lo esperaba, era culpa mía. Yo dentro de mí la perdoné, pero yo nunca se lo dije. Y durante 10 años sentí ese deseo de revancha. y en mi cabeza a veces calculaba cuándo podrá ser ese día. No es dar esa responsabilidad, a veces no se guarda todo eso como para mí. Y está bien si no quieres perdonar. Y si nunca perdonas también está bien, porque eso depende de cada persona, como hemos dicho, es muy individual, es sanador, cada uno lo maneja como uno quiere. Y si tú puedes estar tranquilo y dormir bien, no perdonando las cosas que te hicieron, pues entonces no hay ningún problema. Bueno, necesito una ayuda experta para poderme ayudar en este proceso del perdón, que es un proceso. Hola, buenas tardes. Estamos nuevamente aquí en una plática más que organiza Minds Together y Mi Gente Together Foundation. Y tenemos un tema increíble el día de hoy porque la verdad es algo que nosotros hemos venido discutiendo hace mucho, que queríamos hablar, sobre todo en el ámbito terapéutico, que es el perdón. Pero bueno, para la plática de hoy tenemos como el experto invitado a nuestro fundador y director clínico de Minds Together, Carlos Osorio, así que preséntate para que la gente que todavía no te conoce o no te ha visto en el podcast pueda saber quién eres. Bueno, eso sí, los que no me conocen, mi nombre es Carlos, soy colombiano, soy licenciado clínico, terapeuta, fundé Minds Together con la idea de minimizar el estigma de la salud mental en la comunidad latina. Y ahora en enero, bajo el estado de Nueva York, ya tenemos nuestra fundación que se llama Mi Gente Together, con la idea de ofrecer servicios educativos, todo relacionado con la salud mental. Y entre todos esos temas de terapia se habla del trauma, se habla del abuso, se habla de la ansiedad, de la depresión, pero muy poco se ha hablado del concepto del perdón. Exacto, y es algo que obviamente nos afecta el día a día, porque tenemos cosas que nos pasan que podemos decir lo perdonamos en forma, o sea, algo pequeño, pero también hay cosas muy grandes que es difícil perdonar o llegar a ese momento. Pero bueno, hay muchas cosas para desmenuzar. Esto es solamente para hacer una entradita de lo que vamos a hablar el día de hoy para salud mental para nuestra comunidad. Sí, claro que sí. Y vamos a desglosar el perdón. Primero vamos a definirlo, qué es. Después vamos a entrar a la otra gran pregunta, es, ¿a quién le interesa el perdón? A mí me interesa por lo menos saber algo. ¿Que te perdonaron o que perdonaste? Bueno, No, las dos cosas. Pero, a ver, tú mismo dijiste, ¿qué es el perdón? ¿qué es el perdón? ¿Algunos de ustedes saben qué es el perdón? Claro que sí. Nombre, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo me llamo Lilia López. Es la segunda vez que vengo y me gustó y espero seguir viniendo. Gracias, gracias. Para mí el perdón es algo muy personal. Es como que usted decide perdonar para no llevar esa carga, ese sentimiento, esa mala vibra que uno de repente tiene. Entonces eso es opcional. Depende también. Es bueno que si usted le perdona a la persona, no va a ponerse a decirle yo te perdoné. Es simplemente como distanciarse un poco a quien usted cree perdonar. Ok, entonces estamos hablando de que el perdón es algo personal, pero tiene sus condiciones al perdonar, ¿no? Es decir, yo te perdono, pero ya no quiero una relación contigo. Yo te perdono o ya no quiero estar contigo. Bueno, no creo que tenga que estarle diciendo no quiero estar contigo. Usted perdona para sentirse usted mismo bien. Ok, ok. Y entonces usted toma la decisión, ok, creo que no puedo aguantar más, y usted mismo toma la decisión tal vez de irse alejando un poco. Ok, ok. Ahora sí, entonces es un sentimiento atrás, creo que suele Hizo bastante bien la tarea, ¿eh? Sí, Dio un no. concepto bastante elaborado. No sé qué nos vamos a seguir acá hablando, ¿verdad? Mi nombre es Ladisla Pérez. Yo no me llamo, pero me llaman Zoila. Soy la única. Yo creo que es más importante pedir perdón que perdonar en cierto aspecto, porque perdonar a alguien que me hizo algo
que me hizo daño, de pronto el tiempo puede que hasta sane eso, sin tener que llegar a hablar con la persona, Ok. ya sea que se haya mudado a un lugar que tú no lo ves o se haya muerto. Pero el pedir perdón para mí es mucho más importante porque cuando tú pides perdón por algo que tú hiciste y que tú sabes que lo hiciste con maldad y alevosía. Y eso lo vas a llevar adentro de ti para Ok. toda la vida hasta el día que mueras si no pides perdón. Entonces acá hay dos conceptos, de que el perdón no es para la persona que me hizo el daño, sino muchas veces también para mí, porque yo causé ese daño. Y es sanador, también escuché. ¿Alguien más por ahí? ¿El perdón? Creo que el perdón, en parte, sumando a lo que ya dijeron, es desistir de buscar revancha o desistir de buscar que estemos igual. Como decir, esta me las tiene que pagar. Ujú. Creo que cuando desistís de eso, es Mm. parte del perdón. Entonces el perdón es soltar, por lo que estoy escuchando. Soltar. Sí, exactamente. Hasta ahora lo que vi es, como dicen aquí, soltar, pedir perdón, Personal. personal, pedir perdón, tanto como aceptar el perdón, son 12 maneras de verlo. Pero Eh, no escuché a alguien hablar del perdón desde un punto de vista religioso, desde un punto de vista, como decir, nuestro Señor perdonó todos nuestros pecados, nosotros porque no lo hacemos lo mismo. Es porque también ahí va mucho, el perdón coge mucha fuerza ahí, cuando le ponemos ese símbolo de religión, ¿no? Sí, precisamente a lo que tú estabas diciendo ahorita quería agregarte eso, que tú dijiste que hablamos de estos temas y de esto, pero el perdón como que no lo tocamos. Y eso te quería yo decir. Yo creo que eso se hace debido a que el perdón se ve como que fuera un tema de religión. Ujú. Y no es un tema de religión. El hecho de que en la religión se mencione mucho el tema del perdón es porque es importante en nosotros, en sanar, en vivir una vida bien. Pero entonces la gente lo confunde con religión y cree que el perdonar y el pedir perdón es cuestión de religión, cuando no es así. Correcto, muy bien. Entonces me gusta esa clarificación. Ahora bien, vamos a hablar esto por pedacitos y también vamos a hacer algunos ejercicios. Entonces, sí, el perdón, lo que ustedes están diciendo en la definición es el perdón de acuerdo en ustedes, de acuerdo a sus circunstancias y situaciones. Pero hay un término general que es el perdón. ¿Y qué pasa cuando alguien decide no perdonar? ¿Qué pasa cuando alguien dice, el dolor que tú me causaste es tan fuerte que no puedo perdonarte? Y está bien. Y estoy bien conmigo mismo, duermo bien y sé que no te perdoné, pero tampoco me estoy exponiendo a que me vuelvas a herir. ¿Esa persona está errónea o está mal? ¿O tenemos que perdonar todo lo que todo el mundo nos hace? Porque eso es otro mito, ¿no? Que hay que perdonar todo lo que nos hacen. exacto, como si no hubiera como grado, ¿no? De gravedad en cuanto a las cosas que nos hacen o hacemos Sí, y sí. que por ahí merecen o no merecen perdón. Sí. Entonces, el perdón, en mi concepto, cuando yo hablo con las personas que han sido víctimas de abuso, que han sido víctimas de algo causado por una persona, siempre está rodeado de lo que dicen, ¿cierto? No lo puedo perdonar porque yo siento que si lo perdono, lo estoy dejando fácil para esa persona. Yo siento que si no lo perdono, es un recordatorio de que él todavía está sufriendo porque él sabe que yo no lo he perdonado todavía. No, esa persona sabe que no le he perdonado. O también dicen, el perdón, yo no lo olvido, yo no puedo olvidar esto que me hicieron, entonces yo no puedo olvidar, porque asocian el perdón con el olvido. Acá atrás tenías, Creo que una vez que tú decides perdonar o no perdonar, el decidir no perdonar, ahí sí lo voy a ver más bien desde un punto de vista religioso, aunque yo creo que también científico se ha comprobado que las palabras tienen poder. Y yo he tratado con casos de personas que dicen no. Digo, ¿sabes qué? Yo lo perdono, aunque tú no lo sientas, no tienes que sentirlo. Al final las palabras tienen poder y se convierten en una realidad. Con el tiempo lo llegan a perdonar. Eso yo lo he visto. correcto, sí, sí, sí.
Eh, Me gustaría hacerte una pregunta más relacionada por ahí con la parte más terapéutica y cuando vienen personas que tienen cosas muy difíciles con la cual están lidiando porque por ahí le generaron el trauma en su momento. Tú acabas de mencionar, por ejemplo, las víctimas de abuso sexual. Y yo una vez recuerdo hablando contigo, me estabas diciendo de que por más que la persona digamos, aparte de lo que perdón, el que hizo el daño, sepa o no sepa el perdón, la que necesita cerrar un ciclo o por lo menos tratar eso es la víctima, es la Ujú. persona que se quedó con el trauma. ¿Cómo, o sea, cómo guías a alguien o cuál es el punto al que tiene que llegar y si es necesario que llegue al punto del perdón o no? Claro, por lo general uno siempre trata en sus pacientes de que ellos lleguen a ese punto de perdonar y de aceptar lo que pasó y move on, como se dice en inglés, ¿no? Y salir adelante. Pero ¿qué pasa cuando hay un paciente que dice, no, yo no le puedo perdonar el daño que me hizo y no lo voy a perdonar y yo voy a seguir mi vida normal, pero no lo voy a perdonar? Sigue ese rencor, sigue esa rabia, sigue ese recelo. Y lo que he encontrado a través de los años es de que el paciente ya está conforme con ese sentimiento de rencor, de rabia, de odio, y si perdona es deshacerse de esos sentimientos. Y si yo me deshazo de esos sentimientos, ¿con qué los voy a reemplazar? ¿No? Entonces, lo que nosotros hacemos en terapia es como trabajar, yo por lo menos al revés, trabajar con la persona que suba su autoestima, que suba su ego, que suba su valor como ser individual, cosa que cuando ya esté en ese, en donde la persona dice, uy, yo me siento tan bien conmigo misma, ya la persona puede decir, ya este rencor que estoy guardando ya lo necesito, porque lo puedo sustituir con el amor que me tengo, Ujú. ¿no? Y una cosa de las que tú me habías comentado en su momento era de que tampoco era tratar de minimizar lo que pasó, Ujú. sino es tú buscar la forma de sacarte esos sentimientos. Y muchas veces también parte del perdón es perdonarse a uno mismo porque inconscientemente puede pensar que fue, digamos, que dio pie, por ejemplo, en este caso, ¿no? Ujú. A lo que es un abuso sexual. Sí, y no solo vamos a hablar del perdón por, digamos, víctima del abuso sexual. ¿Qué pasa de pronto una mujer que durante su adolescencia o en cualquier momento, etapa de su vida, por alguna otra razón decide abortar, ¿cierto? Entonces, digamos que fue víctima de una violación o cualquier cosa, pero la mujer decide abortar. En mi experiencia trabajando con mujeres me han dicho de que al principio, ¿cierto? No, yo aborté porque yo tuve una violación y quedé embarazada y yo no voy a tener un hijo de un violador y yo lo voy a abortar. Pero ¿qué pasa? Eso es dándole, entonces ahora se le viene otro trauma, del trauma de la violación, ahora la mujer se expone a otro trauma por hacer el aborto, que en muchos casos no salen bien o tienen secuelas. Entonces, después viene la mujer con ese sentimiento de culpa de decir, ahora ya no puedo tener más hijos o ahora tengo un daño interno por haber hecho ese aborto, pero si no me hubieran violado, yo no hubiera hecho el aborto, pero después dicen, y si hubiera tenido el bebé, de pronto el bebé hubiera sido una sanación. Entonces, cuando hablamos del perdón, no es simplemente hablar de, de un abuso sexual que en su mayoría es lo que pasa, pero una enfermedad, matar a alguien o robar a alguien o hacer algo a propósito, como estaban diciendo acá atrás, yo hago algo a propósito para causarte daño. Y el perdón no solo es de decir palabras para afuera, yo te perdono, porque después de uno yo decir yo te perdono, hay que venir otra acción. Y ahí es cuando las personas dicen, no me parece justo que yo lo perdone y que él salga como el menos culpable o el menos dañado en todo esto. Y entonces es una lucha constante del ego de la persona y de la rabia y el trauma causado. Y eso
es muy parecido a lo que estuvieron diciendo hace un rato, pero ¿el perdón es un acto en sí o es un proceso? Ah, esa es buena pregunta. Está buena pregunta. Y si es un proceso, ¿cuándo se empieza? ¿Cuándo empezamos el proceso de perdón? ¿Cuánto debe durar el proceso de perdón? En la salud mental, cuando muere alguien y se hace un duelo, cuando hay una pérdida de una persona, el duelo se dice que por lo general, cuando tú estás en duelo, cuando tú estás llorando, triste, enojado, depresivo por la pérdida de un familiar, lo más general son de 6 a 8 meses. Eso es un luto normal. Pero si tú llevas llorando, triste, deprimido, sin ganas de hacer nada, 1 año y medio por esa misma muerte o pérdida, ya hay un trastorno emocional. Entonces todo tiene su tiempo, ¿cierto? El perdón, no creo que el perdón diga, oh, a mí me hicieron esto, yo tengo 6 meses para perdonar. O qué tal si a mí me hicieron esto y de pronto 25 años después decido perdonar a la persona. Entonces, el perdón no es algo para mí que está definido universalmente y tampoco tiene el tiempo y tampoco es un indicador de que si yo voy a perdonar, eso me va a hacer a mí mejor persona. Entonces, teniendo digamos en claro que es un proceso y no solamente un acto, ¿es necesario verbalizarlo ante la persona que te ha cometido ese dolor? ¿O también puede ser de que no se verbalice, sino que sea un proceso puramente interno? Para mí es un proceso de sanación interna. Ya cuando uno se lo dice a la persona, ya hay que buscar la intención por qué yo le estoy diciendo esto a esa persona. Si el que me tiene que sanar soy yo. Entonces, ¿de qué vale yo decirle a mi agresor que te perdono por lo que tú me hiciste? Y entonces el agresor llega y dice, "Oye, ¿a mí qué me importa? Ah, bueno, está bien. Entonces, ya después de ahí, te da más rabia. Ah, yo, ¿por qué le dije? Yo no hubiera perdonado. Yo creo que el perdón sí es algo muy personal. Yo creo que el perdón sí es algo muy individual, pero no tiene en ningún momento eh, una condición, una situación, ni el tiempo. Porque también les hago otra pregunta. Cuando uno perdona, ¿qué es lo que está perdonando? ¿A la persona? ¿Al hecho? ¿A la situación? ¿A lo que me dejó? O sea, ¿qué es lo que se... Cuando tú dices, yo te perdono, ¿qué significa? ¿Te estoy perdonando lo que me hiciste? ¿Te estoy perdonando cómo me siento o te estoy perdonando a ti como persona? O sea, ¿qué es lo que perdonamos? Y aquí por ahí algún voluntario que quiera ¿Qué es lo que se perdona? reflexionar con nosotros acerca de eso. A la La persona, persona no lo que la persona te hizo. es que eso va a variar de bastante. Puede ser algo bien sencillo, puede ser algo muy grave. Y entonces, si nos ponemos a perdonar solamente el hecho, puede que me haya hecho más de una cosa. Entonces voy a tener que hacer dos perdón, primero por esta y después por la otra. Entonces, pero si perdono a la persona, es un conjunto de todo lo que me haya hecho y de ahí yo creo que empieza la sanidad de uno mismo, poco a poco, Ok. Independientemente de cómo esa persona independiente de cómo reaccione. haya reaccionado. Sí. Ok, ok, Sí. ok, ok. ¿Alguien más? ¿Qué es lo que hay que perdonar? ¿Se perdona a la persona? ¿Se perdona lo que me hizo? El hecho que me hizo, lo que me hizo, Ok, después podría perdonarla también a ella, ¿no? ok. Entonces tú dices, Porque yo eso perdono. lo que me hizo es lo que me lo hiere a uno, o le quita, o le roba, Ok. So tú dices el acto, los el hechos. acto, sería el acto. Ok. Me parece interesante porque lo que está diciendo es que son varias cosas las que se tienen que perdonar y no necesariamente es una o la otra, pueden ser las dos o las tres. Porque, por ejemplo, estaba pensando acá en el caso de que alguien haya atropellado a alguien, pero fue un accidente. Ujú. Entonces, el hecho fue aquí, la persona por ahí fue inocente o no, digamos, digamos que es puro accidente. Entonces, de ese momento, claro, claramente uno puede perdonar el hecho y tal vez reconocer que la persona lo hizo así, aunque uno puede guardar el Y, rencor.
¿y qué tal perdonar la intención? La intención de esa persona de hacerme lo que me hizo para causarme el daño que me ha causado. ¿Se debe perdonar la intención? Pues con sola intención a veces nosotros hacemos daño. Bueno, ¿en qué sentido? Digamos, ¿verdad? En un niño, para mí, en un niño es más, como más complicado. Correcto, sí, sí, sí. Y uno cree que no, porque uno ve al niño y la acción. En el momento ese niño se aleja de uno. Y en una persona mayor, pues no, lo afronta uno, empieza a hablar, a discutir, pero con solo uno que vea los ojos o con mover los labios o una acción de las manos. Por eso el término perdonar es muy complejo. Ujú. Y a mí me gustaría, cuando tú preguntaste eso de si perdonamos la intención, yo creo que para perdonar la intención tienes que hacer un proceso incluso hasta empático, porque te tienes que poner en el lugar de la persona para ver qué lo llevó, qué lo motivó a eso. Y tal vez de esa manera puedes entender qué es lo que sucedió en ese momento y en Claro. qué estado de su vida estaba para hacerlo. Pero es algo que digamos, tal vez le da argumento a tu perdón, pero hay que ser muy analítico para eso. Y hay que hacer el trabajo terapéutico, ¿no? En procesar todo eso. Les doy un ejemplo. Yo tengo que obviamente desafortunadamente, pero es muy frecuente, es muy común tener un adulto o una adulta en terapia que haya pasado un abuso infantil de niños, ¿no? O de niños, digamos 6 7 9 12 que ese es el averaje, como de entre los 6 hasta los 12 años, es el averaje donde se ve más abuso sexual infantil, ¿no? Obviamente por un 99% de los familiares, en su gran mayoría. Pero lo que pasa cuando esa persona crece, siempre yo he visto de que la víctima en este caso siempre se creyó culpable, ¿no? Que era culpa mía. Y te pueden justificar y racionalizar de 20.000 maneras. Ah, era culpa mía porque yo no grité, era culpa mía porque yo no dije nada, era culpa mía porque yo sabía lo que me iba a pasar, era culpa mía porque me pasó muchas veces, entonces yo ya sabía que me iba a pasar, entonces yo ya lo esperaba, era culpa mía. Todo era culpa mía. Entonces, ¿cómo uno sana a una persona cuando piensa de que es culpa, es culpa? Entonces ya toca es hablar sobre la intención y ya toca es hablarle a ese adulto. Tú eres una niña de 6 7 años. Se suponía que tu tío, tu primo, tu mamá o tu abuelo, tu tío eran los que te iban a proteger. Pero para ellos, o tu mamá, o porque muchas veces el abuso es del mismo papá, ¿cierto? Entonces, les cuesta mucho identificar al papá como el victimario, como el malo, porque es mi papá, ¿cierto? Pero cuando ellos empiezan a ver la intención y cuando la paciente empieza a decir, espera, tú tienes razón, yo era una niña, yo tenía 6 años, él tiene que cuidarme. O sea que él fue el que falló, o mi tío fue el que falló, o mi hermano mayor, o mi primo mayor, ¿no? Porque ellos fueron los adultos, yo no sabía nada. Le dije, "Sí". Yo le dije, ahora, si tú ahora tienes 28 años y estás en una relación y tú ves que alguien te va a usar sexualmente, ¿qué tú haces? Ah, no, yo peleo, yo defiendo, yo grito, pero a los 6 años no. Entonces ahí es cuando empieza el proceso de sanación porque hacen dos cosas. Se quitan la culpa y al mismo tiempo dan esa responsabilidad al que tiene que dar responsabilidad y con ellos son más suaves, son más empáticos. Ah, sí, yo era solo una niña, era verdad, yo no sabía yo ni siquiera me di cuenta que me estaban abusando porque yo lo he escuchado hasta que fui a la escuela en primero o en segundo que nos enseñaron de que eso es abuso. Y yo le dije a mi profesor, pero mi papá, mi tío me hace eso. ¿Cómo así? Y ahí es cuando se dan cuenta, ¿no? O cuando han venido acá en los grupos de arte, de fútbol, que los niños hablan y muestran todo eso. En ese caso, es la persona, o sea, la segunda persona a la cual hay que perdonar. O sea, uno mismo es la segunda persona a la cual hay que perdonar, ¿no? Y ese es un proceso, obviamente, no tanto de empatía, sino de analizar muchas cosas y, bueno, y hacer ese, Sí, digamos, ese razonamiento, digo, profundo. Pero
con la intención, yo quería darte por ahí otro ejemplo. Cuando, por ejemplo, viene alguien de que tuvo padres que por ahí eran abusivos, pero no a nivel sexual, sino por ahí eran negligentes, Emocionales. emocionales, pero tal vez al darse cuenta de que por ahí lo tuvo de muy joven, o estaba pasando por diferentes circunstancias, es lo que lo llevó a tal vez tratarlo de esa manera al niño. Entonces, una manera tal vez de ver la intención también es qué es lo que justificaba que haya pasado eso. No Mm, quiere decir que el acto no tiene validez, pero Sí, sí. sí, digamos, entender un poco por dónde iba o la intención que tenían las personas en ese momento. Claro, eso también es muy común de adultos que están, digamos, en adultez, siguen enojados con sus padres por la manera que los criaron o no criaron, o lo que le hicieron o lo que no hicieron. Y trata al mismo tiempo de defender a sus papás porque pues son sus padres, ¿no? Y siempre nos han enseñado de que tenemos que honrar y respetar y amar a nuestros padres sobre todas las cosas. Pero ¿qué pasa cuando es el mismo padre el que le causa tanto daño a sus hijos, ¿no? Entonces, es muy difícil lograr que el adulto te diga, yo tengo una mamá o un papá muy malos, ellos son muy malos padres. Es muy difícil decir eso, ¿no? Para muchas personas. Entonces yo a veces les digo, bueno, si tú tuvieras, digamos, tú conoces a tu mamá, si ella no fuera tu mamá, ella fuera tu amiga, entonces dicen, no. ¿Tú le querías a ella como mejor amiga? No. ¿Sería la madrina de tu hijo? No. ¿Y por qué? No, porque es una persona, la pueden hablar de una persona, pero cuando se refiere de la mamá, entonces ahí, no, yo no puedo hablar mal de mi mamá, ¿cierto? Pero tengo toda esta rabia y todo ese rencor y todo esto. Entonces, ¿qué hacemos en terapia? Lo que hacemos en terapia es mostrar a la mamá como un ser humano también con fallas, no perfecta, hablarles un ejemplo. Hay que recordar la situación y las condiciones en las que la mami te tuvo a ti. Por lo menos ella te tuvo, no te abortó, no te, yo les digo, por lo menos te tuvo, no te abortó, no te tiró en un tarro de basura, o no todo, no, o digamos, no te abandonó. Para bien o para mal, estuvo contigo. Y tu mami en esas circunstancias que ella estaba, ella también pasó por lo suyo. También vivió un matrimonio muy violento, también tuvo un esposo que la maltrataba, también ella sufrió mucho. Y ella, a pesar de eso, estuvo siempre contigo y no te abandonó. Entonces, cuando ya la paciente puede ver a la mamá como un ser humano imperfecto, como un ser humano que comete fallas, entonces yo le digo a la paciente, porque tú también cometes fallas, tú también tienes errores, tú también, no, tú no eres la mejor mamá, ¿cierto? Digo, no, yo cometo. Entonces les digo, entonces, ¿por qué nosotros ahora tenemos esta moral de ser como el juez, el abogado, el fiscal y el jurado con nuestros padres? Entonces, cuando ya empiezan a decir, ve, si tiene razón mi mamá, hizo lo que pudo. Entonces, es, ahí ya ve a la mamá como una persona humana y ya le da empatía. Ay, sí, yo me acuerdo que mi mamá lloró mucho, mi mamá sufrió mucho. Le dije, yeah, pues, sí. Y a pesar de todo, sigue acá, ¿no? Te está llamando, te está ayudando con tu hija ahora, ¿no? Te está creando porque tú vas a trabajar. Entonces, ellos empiezan, pero ahí no se le habla del perdón, pero ahí yo nunca hablo del perdón, ¿no? Hasta que hay gentes que lo dicen, debería de perdonar a mi mamá por todo lo que me hizo. Yo le dije, pues si te hace sentir a ti mejor y dormir bien, no. Si no, no, yo estoy bien así, ok. No, eso es porque muchos lo hacen así. Perfecto, porque obviamente es como un proceso y como ya dijimos, son muchas cosas las que se perdona y la intención es una de ellas porque obviamente nos pone en esa zona empática y de entender un poco más allá, ¿no? Sí, sí, El acto en sí. ¿Qué otras cosas más se perdonan? yo creo que se puede perdonar todo lo que uno se siente capacitado para perdonar. Y a la misma vez se puede perdonar nada, ¿no? Entonces, yo sí quiero cerrar esta primera parte con la definición del perdón, pero a base de lo que yo he visto y lo que yo he sentido en todo lo que me han dicho y en cuanto, en todo este proceso de terapia, trabajar con varias personas que han perdonado por muchas cosas, ¿cierto? Han perdonado antes de morir o han pedido perdón antes de morirse o oh, yo fui a mi mamá y le pedí perdón antes de que se muriera, ya estoy en paz.
Entonces yo les digo, o sea, que usted esperó todo ese tiempo y usted esperó que su mamá estuviera en esas circunstancias para pedirle perdón. ¿Y qué pasó todo ese tiempo? Estaba enojada. Y sí, estaba enojada. Entonces todo ese tiempo lo perdió. No, ay, sí, ahora yo estoy culpable por eso, sí, yo, entonces, toca otro cosa. Pero para mí el perdón básicamente es mirarlo de una manera como muy aislada y decir, vea, yo no puedo controlar lo que me pasó en el pasado porque de pronto no tenía las condiciones para yo defenderme. Pero esas situaciones ya pasó, no me están pasando aún. Y yo ya tengo una edad en que yo ya me puedo defender para prevenir lo que me pueda pasar, ¿no? Y el perdón lo miro, no mirarlo que te perdono a ti, te perdono a ti, te perdono a ti, te perdono por lo que me hiciste, te perdono por lo que me hiciste sentir, porque es muy fácil decir eso. Yo te perdono que usted me haga enojar. Entonces mi pregunta es, ¿y usted por qué permite que él haga enojar? Entonces, tiene razón. Entonces, el perdón para mí básicamente es perdonar la situación, las condiciones en las que tú estuviste y que tú no pudiste defenderte o salir bien de esa situación por la situación o las circunstancias donde tú estabas, pero ya pasó y ahora tú estás en otra etapa, en otro momento y en otra situación. Pero así de decir una definición exacta es muy abstracta porque estamos hablando de que no se puede minimizar lo que me pasó, no se puede olvidar. Yo tampoco le puedo decir a un paciente, Daniel, eso ya te pasó hace 25 años y todavía estás enojado con eso. Sí, y eso es algo de que justamente estábamos hablando antes de venir, de que muchas veces el perdonar se confunde con otras cosas. Se confunde, por ejemplo, con olvidar. Se confunde con, no sé, con Pero estar bien, estar estar feliz. bien, estar feliz. Y no, como vemos, es un proceso y son muchas cosas y de muchos ángulos hay que Cl- analizarlo. Claro, porque si yo, ¿cómo le puedo decir a una persona, tú tienes que olvidar lo que te pasó? Eso fue hace muchos años. ¿Yo qué hago con este dolor? Pues olvide ese dolor. ¿Cómo yo le puedo decir eso? ¿Cómo le podemos decir eso a alguien? ¿No? Un ejemplo, y esto pasa muy frecuente, cuando alguien muere, ¿no? Entonces una persona, mira, ya está en un mejor sitio, ya está en un mejor lugar. Yo no creo que la persona que está sufriendo la pérdida quiere escuchar eso. A mí no me interesa si está en un mejor sitio, yo creo que si es conmigo. O ya pasó todo, ya va a estar mejor, ya está, porque uno busca, ¿cierto? O sea, uno busca algo. Sería lo mismo pedir perdón que pedir disculpas, porque tengo el caso de una persona y la que está mal al 1000 por 1 es la mamá. Yo no creo que ella mentalmente tiene problemas psicológicos. Entonces yo le digo a la hija, dice, mira lo que me contestó por esto que yo le mandé a decir. Algo bonito y mira qué contesta me daña todo. Le digo yo, ¿sabe qué? Pídele perdón. Pero ¿y por qué si yo no le he dicho nada para ofenderla? Y yo, tiene toda la razón. Lo que tú le dijiste no es para ofenderla, ni ella tenía que enojarse y contestarte así. Pero está mal. ¿Sabes qué? Pídele disculpas. Dile, discúlpame si te dije algo que te hizo enojar. Discúlpame por lo que te enojaste, por lo que yo te dije que te enojaste y te hizo enojar. Sí, sí, sí. A ver si esto trae un poco de solución entre la familia. Mira, por ejemplo, en inglés, perdonar o decir perdono, lo siento, es que sorry. O sea, todo es sorry. Oh my God, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, sorry, sorry. Pero yo no creo que el perdón tiene el mismo significado en la cultura americana con el sorry a nosotros decir te perdono. ¿Cierto? Cambia oh my God, I'm sorry, I'm sorry. Cualquier cosa es I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Nosotros no utilizamos eso como latinos, ¿no? Una cosa es, uy, disculpa, te pisé el pie. Ay, perdóname, no, no dice, discúlpame. Uno siempre le da esa connotación al perdón como algo más catastrófico, más fuerte, más dañino, más intenso, que vuelve la identidad. Hola, mi gente, pasaba para acá para recordarles algo muy importante. Si ustedes encontraron un valor en este episodio, les recomiendo que lo compartan mínimo a 3 personas que usted creen que le van a gustar. Y también recuerden que esto se ha hecho con mucho amor y sobre todo para dar importancia a la salud mental. Comenten, denle like y me siguen en las redes sociales. Chao, chao, mi gente. Como cuando uno dice en inglés, I love you, se dice tan fácilmente, oh, I love you, pero en inglés no. Cuando uno dice te amo, pues es
Yo creo que no sé si es el lenguaje o la cultura que le da como más, no sé, intensidad. Sí, no, y eso es cierto, por eso es importante cuando alguien recibe terapia hacerlo en el idioma de uno, porque Claro. las palabras cambian, el contexto, cambian muchas cosas Sí, sí. y es importantísimo. Cuando dice ahí esa parte, ¿verdad? De que uno se encuentra a veces con muchas personas que tienen de años, ¿verdad? Esa distancia en familia, en amigos. Y cuando o está en un hospital o está en la funeraria, pasa eso. ¿Cómo se le llama a eso? Qué se puede, cómo se puede definir esa etapa, eso? ¿De cuál? Que, Cuando sí, que no hubo ese perdón en vida, que no hubo ese contacto en culpa, yo diría culpa. Y se ve mucho. Yo trabajé 7 años en hospicio para personas con enfermedades terminales. Y yo vi la culpa muchas veces. Vi el perdón también muchas veces. Y vi la parte de que no, no me interesa. It's okay. No me interesa. Pero el sentimiento más fuerte para mí era la culpa. Porque entonces les doy un ejemplo. Está la mamá, etapa 4 terminal de cáncer. El hijo mayor vive en España, siempre vivió en España, pero es el hijo mayor. Y la mamá, pues, no, se divorció y nunca se volvió a casar. Y tiene un hijo que el hijo era que la cuidaba, ¿cierto? Pero obviamente cuando la mamá cae en el hospital, ya la mamá no pierde sus facultades porque ya en varios días se va a morir. El hijo menor, que, que la ha cuidado toda la vida, no pudo hacer nada por ella porque ella nunca lo asignó a él como su healthcare provider, ¿no? De que él toma las decisiones por mí, nada. Y él era el hijo menor, había un hijo mayor. So, historia larga, el hijo mayor viene de España, llega al hospital, me dice, yo soy el hijo mayor, estaba en España, acabo de llegarse. Entonces él me dice, mira, esto es fácil, mi mamá ya se va a morir, esta es la funeraria, dile a mi hermano que no se meta en nada y yo me tengo que devolver a España porque tengo que trabajar. Y yo vuelvo a los 2, 3 días. Entonces yo me quedé así, es like, wow, ¿no? El hermano menor lloraba de todo porque no podía hacer nada porque él no era o sea, no, no es el hijo mayor, ¿cierto? Y tenía otros, y en ese momento el hijo mayor me decía, Esto fue el error mío, yo nunca hablé con mi mamá de esto", y mi hermano mayor, mire, el dinero ya pagó la funeraria, sí, él pagó todo y ya, y se devolvió. Y habían muchos casos así, casos también de que venía el hijo de otro país, "Ma, yo nunca estuve contigo", y llorando, y perdóname, y todo, todo el mundo así, los tíos, la familia. Ahora es que vienes a llorar, ahora es que vienes a pedirle perdón, y ya la mamá ni siquiera puede escuchar porque está pues dopada y todo eso, ¿no? Se murió la señora, ok, se murió, ok, ya me vuelvo para Inglaterra y todo eso. Y eso es algo que le estaba comentando con Hugo, que uno de nosotros de hispanos nunca estamos preparados para la muerte, ni hablar sobre nuestros deseos con nuestros hijos o esposos, pero que aquí en este país eso es por ley, eso es de acuerdo a la ley. Si usted está casada legalmente, su esposo tiene el derecho absolutamente de todo. Al menos que la persona diga, pero yo no quiero a mi esposo, yo quiero a mi hermana que decida por esto y a mi otro hermano que tenga las cuentas bancarias y a mi hijo que haga esto. Pero si no vas así, y si no tiene esposa, entonces volvemos al hijo mayor. ¿No tiene hijos? La hermana o algo, ¿no? Porque nunca estamos preparados para eso. Pero aquí yo hice esta prueba hace 2 semanas en la feria colombiana que se realizó aquí en Jackson Heights por medio de la senadora estatal Jessica Ramos. Saludos, Jessica. Entonces hice este experimento. Puse aquí varias preguntas y entre una era esta, ¿no? ¿Qué es el perdón? Entonces la idea era de que las personas vieran esto y escribieran anónimamente para ellos qué era el perdón, ¿no? Y obviamente pues hoy estamos hablando del perdón, entonces qué mejor momento para esto. Entonces escoge uno, es como un concurso de belleza aquí, la Claro, pregunta final. vamos a ir leyendo los comentarios y también se agregaron algunas frases de las personas que vinieron. Claro, claro. Entonces dice, parece una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre perdón y reconciliación? Oh,
Opa, ¿qué fue el que hizo esa pregunta? Está muy buena. No tienen ¿Cuál nombres es? No, ¿de dónde se anónimos. trata? Claro, son anónimos. ¿Cuál es la diferencia entre perdón y reconciliación? Yo creo que aquí tú te puedes reconciliar con alguien y no perdonarlo, entonces, ¿de qué vale la reconciliación? Es como uno reconciliarse con una esposa o el esposo y en cada pelea recordar, es que cuando usted me engañó hace 20 años, usted... ta, ta, ta". Entonces, ¿cierto? Yo no creo que se puede tener reconciliación sin perdón. Y si tú vas a reconciliar, tampoco la idea es recordarle a la otra persona que ya te reconcilié, que ya te perdoné, cuántas veces te he perdonado, porque entonces no es un perdón verdadero, es un perdón pues de Pero, boca para pero afuera. coincidimos que son dos cosas diferentes. Son Una cosa es totalmente... perdonar, otra es reconciliar. Sí, sí, Una sí. puede estar con la otra no, pero digamos son cosas diferentes. A ver, aquí, eh, ¿cómo me perdono a mí mismo cuando sé que yo me equivoqué? Uh, Eso es una buena... ¿Cuándo uno se perdona a uno mismo? ¿Y cómo sabe que se equivocó? ¿Y cómo saber que uno se... Bueno, primero que todo, uno sabe cuando se equivoca y uno sabe cuando obra mal, uno sabe cuando hace las cosas mal, porque uno le da esa cierta cosita, ¿cierto? A menos de que uno no tenga empatía absolutamente por las personas, ¿no? Que ya son los psicópatas, ¿no? Eh, pero cómo perdonarse uno, yo creo que es, en parte, tiene que renunciar al ego, renunciar al ego que, no, a ese ego, a ese narcisismo que uno tiene, que todos tenemos un poco, pero renunciar al ego y decir, sí, fallé, la embarré, obré mal y tengo que tomar una acción, porque yo creo que no es simplemente hablarlo, ¿no? El perdón es decir, yo te perdono y chao, no es, decirlo, es perdonarlo, aceptarlo y tomar una acción. Ya no vuelvo a hacer estas cosas porque ya esto que estoy haciendo no me hace bien y tengo que mejorarme. Si realmente a uno le interesa uno mismo perdonarse, ¿no? Y mirarse al espejo y estar bien con uno mismo. Y saber de que uno hizo algo malo. Es que cómo uno puede dormir así, saber que uno obró mal, hizo algo malo con alguien y como si nada te vas a acostar y te duermes y no te afecta. Bueno, mucha gente lo hace. Casos que uno tuvo la mejor intención y salió todo mal también. Claro, pero entonces es como decir, ¿qué prefiere uno? Hacer las cosas bien, pero no tuve los resultados obtenidos, o hacer las cosas mal o chuecas o engañar, pero con resultados verdaderos positivos que yo necesito. Y bueno, acá hay una pregunta que tiene un poco medio que ver con eso, creo. ¿El perdón exige cambio? Claro, sí, claro, claro, claro. Pero ¿cambio de quién? ¿Cambio de la persona que está perdonando o cambio de la persona que perdona? ¿Y qué clase de cambios? Porque si tú vas a perdonar exigiendo un cambio, entonces no estás perdonando de corazón, estás perdonando con condiciones. Le estás poniendo una factura al perdón. O sea, yo te perdono si tú me das esto. Yo te perdono si tú me entregas esto. Yo te perdono, ¿no? Si tú me dices que me amas, yo te perdono. No, porque muchas veces también pasa así. Y cuando uno perdona poniéndole condiciones a alguien, entonces no es un perdón genuino. Genuino. No es un perdón genuino. No estoy de acuerdo. ¡Opa! Me gusta, ok, pero ¿por qué no? Si se da el caso de una persona que te toca interactuar con ella siempre o mucho o muchas veces y esa persona te hace cosas que te duelen, ya sea intencional o sin querer, y tú dices, ¿sabes qué? Te perdono esto y esto, pero como lo sigas haciendo, yo voy a tomar mi distancia, porque Sí, sí. tampoco yo soy una bolita de esa de Tampoco como una que piñata para que que... los boxeadores practican, tampoco Ajá. soy eso. Entonces, uno tiene algunas veces, no digamos todo el tiempo, pero algunas veces uno tiene que poner sus límites Límites. también. Eso es perfectamente normal, poner límites saludables y decir, yo te perdono, pero si tú sigues haciendo eso, yo me tengo que dejar de acá. Y lo que yo he dicho muchas veces, hay dos opciones para el cambio. Cambiar la situación. Si no puedo cambiar esto, entonces ¿qué hago? Yo tengo que cambiar de sitio.
Sí, no, y creo que la pregunta tenía como varias dimensiones Ujú. también, no solamente si va a cambiar la otra persona, sino también si existe un cambio en mí, Ujú. ¿no? Que una vez que me libero de algo, obviamente por ahí cambian muchas cosas de cómo veía esa persona, cómo veía la vida, cómo veía la circunstancia, lo tomé como algo que después sirvió para mi crecimiento, o sea, Ujú. sí puede haber un cambio desde lo personal, esa es mi opinión. Pero bueno, aquí también hay otra, este ya es como una reflexión. Para mí, el perdón es recordar sin dolor. Yo he escuchado, ¿solo es una canción? Yo he escuchado de por ahí. ¿Qué te viene a la Celia mente? Cruz, yo creo ¿Qué que es te de Celia viene, Cruz. qué te viene a la Una, mente una cuando... frasecita de Celia Cruz, yo creo que es esto. Sí, es recordar sin dolor. El perdón es, sí. El perdón es recordar sin dolor. Yo creo que cuando tú logras, cuando yo logro hablar con una paciente de su trauma nuevamente, y la paciente me mira y me habla, y no llora, y no sufre, y no está, y me dice, me pasó esto, me pasó lo otro, pero ya pasó, ya no me está pasando. Y digo, ya, ya, mira, me estás hablando sin dolor, y me estás hablando sin llorar. Entonces, sí, es que ya, ya no me duele tanto, ya, yo ya vi que tanto dolor aguantarlo, eso me pasó hace 25 años y he sido pues infeliz o mis relaciones se han dañado por esto, pero yo creo que sí, yo creo que el dolor, eso estuvo muy buena. Sí, porque creo que es un poco el propósito, ¿no? Porque parte de la sanación es no seguir sintiendo dolor por algo que ha sucedido, independientemente de quién. Pero pues, no, no lo voy a olvidar, eso No, no, pasó en mi vida, claro. pero ya no. Pero yo creo que el perdón es recordar sin dolor para mí es más válido que sanación, que el perdón, hay muchos que el perdón es sanación. Ok. Yo creo que es más importante recordar sin dolor, porque tú puedes sanar y tú vas a tener ese dolor ahí, que realmente entonces no has sanado, ¿no? Como dice, te perdono, pero no olvido. Correcto. Pero lo que están diciendo ustedes, el perdón, ¿verdad? Yo vengo y yo quiero salir de esa situación con esta persona. Yo vengo y perdono. Lo que no podía por años, no. Hoy ya me decidí, yo voy a perdonarte. Sí, Aunque la vuelva a ver, yo me sigo sí, sanando poco a poco. Yo creo que sí. con el tiempo, Claro, y muchas veces para uno llegar a eso, uno tiene que poner sus barreras. Dejar de asistir, dejar de ir, dejar de buscar, dejar de tratar de que va a cambiar con mi amor, de que yo lo puedo cambiar, de que yo soy que él va a cambiar por mí. Acá tengo otra frase, a ver, acá tengo otra frase que tal vez sea también controversial. Dice, el perdón para mí es olvidar. No, yo no creo que tú puedas olvidar eso. Yo no creo que alguien pueda olvidar que fue violado a los 6, 7, 9, 12, o que fue violado a los 25, o que pasó por una enfermedad que casi los mata. Si alguien me dice eso a mí, mi contesta sería, para mí, el decir que perdonar es olvidar, es como agarrar una alfombra, levantarla Y meter todo y ahí. coger toda la basurita, bajarla y meterla ahí abajo. El hecho de que no se vea la basura no quiere decir que no esté ahí. Claro, y de que no afecte, ¿cierto? Porque va a estar ahí, yo sé que va a estar ahí, me voy a tropezar, o sea, sí, es lo mismo que dijimos, que es un proceso. pero tú La crees bendición que, es, pero tú crees que el perdón es qué, es no olvidar. se olvida de no creo, porque pasaría, por lo menos, depende de la situación que es y cómo la persona esté afectada Claro, de esa ofensa. pero eso es una situación única y exclusivamente tuya que te pasó a ti en algún momento de tu vida. ¿Y cómo se puede olvidar eso? Porque entonces, si nosotros tenemos esa capacidad mental de olvidar las cosas que nos pasan, vea, yo fuera el primero que yo hubiera olvidado, ¡bum! Un Sí, no, pocotón de cosas. por eso para mí eso está un poquito asociado a lo que es la negación. O sea, Puede ser un porque poquito la eso puede ser y negación. que siempre va a estar bajo de esa alfombra. Mira, para que te sigas enojando, el perdón es olvidar y olvidar es siempre amor. No, pero es que me están Poesía. saliendo como tal. Para mí una poesía. Yo no creo que nadie olvida nada de lo que le ha pasado. Para mí,
es recordar sin dolor. Claro. Es muy diferente. Y obvio, cuando tú dejas de recordar con dolor que ya no te duele, eventualmente cada vez vas a recordar menos esa situación y cada vez vas a recordar menos y menos y menos. Y llegará un tiempo que pasarán años y ni te acuerdes. Pero, Pero va a estar ahí. yes. O sea, el perdón es olvidar y olvidar es siempre amor. Suena como se dice en inglés, wishful thinking, suena muy fantasioso, muy kumbaya, muy hermoso día, mejor planeta del mundo, pero no comparto con esto porque volvemos a lo mismo. ¿Cómo, ¿Cómo es posible olvidar algo que pasó en tu vida? Claro. Acá quieren opinar algo. El tema de cómo está conectado el perdón con la sensación de injusticia, ese deseo de que haya justicia, así después yo te puedo perdonar, pero por lo menos sé que la situación se subsanó con justicia por la injusticia. O abrazar la idea de que a veces la vida es injusta y simplemente es eso. ¿Y se puede perdonar eso? ¿De que la vida es injusta, simplemente es eso? Bueno, ahí me parece como que trae a colación otros temas, ¿no? Que es un poquito tal vez más profundo. Pero no, lo que él dice es verdad. Hay una connotación que acá tampoco se mencionó del perdón y la justicia. Ese sentimiento de justiciero, ¿no? Que trata que ahora que me hicieron a mí algo malo, y yo soy el que tengo trauma, pero yo tengo la batota y yo puedo dictar si te perdono o no y si te doy justicia o no, pero cargar con ese sentimiento yo creo que únicamente lo que hace es te daña tu espíritu, tu alma, tu energía, tu modo de ver la vida, porque siempre estás a la vanguardia y no creo que llegues a ser feliz. Y nuevamente, no podemos olvidar las cosas que nos pasaron. Es como yo decirles a ustedes, ¿ustedes por qué no olvidan cuando tuvieron a sus hijas? Ya olvidé eso ya pasó. Claro, o ¿por qué tú no olvidas de pronto cuando te dio una enfermedad gravísima y estabas en el hospital 3 semanas en coma y casi te iba a morir? Eso ya pasó hace 6 años, ya olvidé eso. No puedo decir eso. O usted lo abusaron a los 7 años, ya tiene 53. ¿Really? ¿Todavía? Ya olvida eso. No. Lo que sí uno puede hacer, lo que ahí dicen, lo puedo recordar, sí, a mí me pasó eso hace 20 años, pero ya no me afecta, ya no tengo dolor, ya no hay espacio para mí. Y ya puedo move on, como se dice en inglés. Yo pienso que cuando se refieren a olvidar, no es que uno olvide esa situación, sino como tú decías, por ejemplo, antes, si mi esposo me traicionó y yo decido seguir con él y perdonarlo, no significa que yo olvide que él estuvo con otra persona, ¿sí? Pero significaría no recordárselo todos los En días. cada pelea, Entonces yo pienso que, ¿no? exacto, no volver a traerlo en cada Claro. momento que vayamos a tener una discusión, entonces yo vengo y otra vez traigo la misma situación por la que ya lo perdoné. Ajá. Entonces yo pienso que olvidar no significa literalmente olvidar de nuestro cerebro esa situación, sino saber que está ahí, pero no estar trayéndola a colación a cada momento. ¿Sabes qué? Ajá. Y con respecto a lo que tú decías de la justicia, a mí me parece muy, muy bonito algo que hacen en Colombia y es después del conflicto armado que hubo, en el que participaron los guerrilleros, los paramilitares y también agentes del Estado. Ahorita ellos tienen una jurisdicción especial para la paz. Entonces, por ejemplo, un guerrillero que asesinó a una persona no tiene esa justicia tradicional que lo meten a la cárcel 40 años, por decir algo, sino que ellos hacen otro proceso en el que se encuentran las víctimas, por ejemplo, la señora que le mataron al hijo, con un tribunal especial
que también es de justicia, pero no es de justicia tradicional, y se encuentran con los guerrilleros que mataron a esa persona, por ejemplo, ¿sí? Y ellos en ese momento entregan el cuerpo, cuentan cuáles fueron las circunstancias en las que ocurrió el conflicto, le piden disculpas los victimarios a las víctimas, y han habido testimonios que le tocan a uno el corazón, en el que realmente hay un perdón, o sea, y se abrazan, y la persona, la mamá que perdió a su muchacho, abraza a su victimario, y entonces ahí hay un acto de perdón, ¿sí? Que quizás no es de justicia, Y el porque tradicional, ¿no? justicia tradicional, Ujú. porque no es que le metieron cadena perpetua, o no es que lo 40 años. 40 años de cárcel, quizás nada, ¿sí? Ujú. Pero ahorita que estamos hablando de esto, recordé estos testimonios, y ustedes, los invito, si lo quieren ver, lo pueden encontrar en YouTube. Son testimonios en los que realmente uno dice, me mataron a mi hijo, que eso debe ser un dolor increíble, pero te perdono. Y uno puede ver que El realmente perdón ahí. es un perdón honesto. Sí, 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 sí. Yo también he visto muchos en YouTube y en otros casos que atropellan a los hijos y se encuentran en las cortes y todo eso. Y yo me digo, ¿cierto? Wow, tener, claro, en la pérdida de un hijo es un sentimiento que, wow, nunca me voy a imaginar que pase. Y con todo ese dolor encima, decir, te perdono por haberme quitado a mi hijo. Es like, ¿no? Y yo he visto que se prende a llorar y se abraza y todo eso, y se siente yo lo estoy viendo, pero se siente esa armonía, esa paz, ese perdón, ¿no? Sí, no, claro. Y mira, acá qué casualidad saqué dos papeles que más o menos dicen lo mismo, ¿no? El perdón es sanador, dice uno, y el otro dice, es liberarme y no guardar rencor. Sí, ¿Tú crees que alguien se anima el día de hoy a dar perdón o pedir perdón el día de hoy a algo y recrear algo así? un voluntario, voluntaria, quisiera decir acá en Eh, ese espacio seguro que ya han venido, que ya nos conocen, algo que tú dices, quisiera que me perdonen por esto o yo perdono por esto. sí, antes te quiero, bueno, mejor dicho, lo que yo quería aportar era sobre lo que él estaba hablando ahorita. Conozco a esta persona que dice, ya yo le pedí perdón, ya yo la perdoné. No sé por qué me paso esperando que el karma le cobre. Entonces, Usted no hizo nada, ¿dónde está el perdón? no hizo El nada. perdón. No, yo gracias a Dios, no sé, ya hace varios años me puse a pensar en las cosas malas que yo había hecho. Así chiquitita estaba, yo hice maldades, cosas bien feas, bien malas, planeadas, con alevosía y maldad. Y yo cuando regresé a la República y me junté con mi prima, le dije, ¿sabes qué, prima? Te tengo que pedir perdón por esto, esto. Pues eran cosas de niño, pero estaba en mi conciencia. Y yo algún día a la hora de morirme, eso me iba a estar carcomiendo por dentro y yo no le iba a poder ver. A otra prima que le hice otra cosa también con alevosía, maldad, también un día vamos en mi casa y yo, ¿sabes qué, prima? Te tengo que decir algo. Yo te hice esta tratada, este juego, esto y esto, para que fulano te viera por aquí y por allí, por una mentira que me metió porque era bien maloso. Yo le pedí perdón. Y, por ejemplo, ya esto sería un testimonio. Por ejemplo, mi mamá, a mí alguien me dañó muy, muy, muy. Estaba yo como de 3 años con una sola palabra que me dijo, no le voy a decir con detalle para no tomar mucho tiempo. Esa persona me dijo una sola palabra y yo tenía 3 o 4 años. Yo dije, dos y dos son cuatro, la culpable es mi mamá. Y yo tuve un resentimiento con mi mamá, hasta los 20 y pico de años. Yo fue bien tremenda con mi mamá, le hice muchas cosas de maldad para hacerla, para Sí, mortificarla nada más, claro que sí, porque tenía sí. ese resentimiento adentro de mí. Sí, sí, sí. Y ya un día le dijeron algo que me trajo a colación todo eso que había pasado, por lo cual yo le echaba la culpa. Y yo le dije, mamá, ¿por qué usted hizo esto y esto? Y ella me dio sus razones. Yo dentro de mí la perdoné, pero yo nunca se lo dije. Cuando ella murió, yo no lloré, porque no soy de llorar mucho ni soy muy dramática, pero yo no tuve como ese, ay, de perdóname, mamá, no, porque
No había mucha culpa. Exacto. Y yo hice todo lo que yo pude por mi mamá, humanamente, por ella y mis hermanos, porque yo era la mayor y ella quedó viuda conmigo y los 4 hermanos menores que yo. Entonces yo hice todo lo que yo pude en mis manos que yo pudiera hacer, yo lo hice. Lo que no lo hice porque ya no podía, porque no estaba a mi alcance. Sin embargo, como 20 años más tarde, yo voy manejando por el Cross Island Parkway solita y me viene todo esto a la memoria. Yo duré más de 20 minutos manejando y llorando y pidiéndole perdón. Eso 20 años, viene. 20 años luego, Sí, ¿ok? sí. Acuérdate O que, sea que acuérdate que en los otros episodios que hablamos de eso mucho, ¿no? De la ansiedad y de que cuando menos piensas, tú estás en un momento menos indicado, tranquilo y viene y menos mal tú estabas manejando, pero hay personas que están en el tren pues, y les viene, ¿no? Y ahí es cuando uno tiene que decir, hay que soltar, sí. hay que soltar, pero entonces, No creo gracias. que tengo a nadie que pedirle perdón y si tuviera algo dentro de mí que me molestara y que le tuviera que pedir perdón, no tengo ningún problema de pedirle perdón a todo el mundo. La que sabe que quiere vivir en paz soy yo. Claro, sí. De acostarme y Y dormirme tranquilita. como un angelito en paz. Así es, muchas gracias. Otra persona que quiera perdonar a alguien en esta oportunidad, alguien de hace muchos años, de ahora, o pedir perdón por ustedes mismas. Hugo, tú, Daniel, yo. Eh, no sé si quiero perdonar porque ya creo que lo logré, pero quiero compartir cómo llegué a perdonar. Que fue, fue como sentí que alguien me traicionó dentro de mi familia, ¿no? Fue una traición de alguien cercano. Y durante 10 años sentí ese deseo de revancha. Y en mi cabeza a veces calculaba cuándo podrá ser ese día, ¿no? Y, y después tuve otro problema con otra persona. Y eso también me hizo enojar. Hasta que mi papá me dijo, dice, si vos seguís enojado con seguís enojado, dice, es siempre lo mismo para vos. No es él o este o el otro. No es darle esa responsabilidad, uno se guarda todo eso como Es- para mí. Dice, es siempre lo mismo para vos y estás siempre en el mismo círculo. Estás atrapado, dice. Y hasta que vos no sueltes eso, estás en una trampa que te hace sufrir a vos. Como me lo explicó, pero me lo explicó con tanta paz, con tanta soltura, sin retarme, sin darme una lección. Juzgar y Me dice, juzgar. es una trampa que te hace sufrir a vos. Dice, pensalo, yo no quiero estar ahí. Y mucho mejor. Mucho mejor, gracias. Sí, Hugo, ¿algo perdonar? Bueno, no, sí, yo también obviamente tuve muchas situaciones en las que es difícil perdonar, pero yo creo que una vez que aprendes y el valor del perdón y aprendes lo bien que te sientes contigo mismo, porque prácticamente te sacas un peso de encima, lo empezás a practicar también. Y cada vez que hay un problema no tardas tanto, porque ese proceso puede comenzar incluso hasta el mismo día. Eh, y eso te libera tanto porque te ahorras días de estar sufriendo y días de estar con rencor cuando te podés enfocar directamente en la parte positiva o qué vas a hacer en tu vida, ¿no? En tu crecimiento personal. Entonces, para mí el perdonar es como un ejercicio. Al principio cuesta, duele, va a ser que por mucho tiempo, digamos, te cueste el verdaderamente perdonar a alguien, pero una vez que lo consigues y se te hace más común y el proceso que te lleva al perdón se te hace más común, ya puedes perdonar. Todavía no he llegado a algo que diga no puedo perdonar, por eso cuando al principio dije qué cosas se pueden y qué no perdonar, pero hasta ahora creo que
que esa experiencia a mí me hizo liberador de muchas cosas. Entonces, sin ir más, bueno, pasó algo muy reciente y lo procesé hasta el mismo día. Mm, Y Yo- yo hoy ya puedo estar tranquilo porque lo procesé y Lo fue, sacó. y fue algo que me dio pero mucho pesar por 4 meses, Mm. pero lo procesé en un día. Entonces digo, qué increíble que es perdonar, porque en realidad el que se libera es uno. Sí, sí, no, es soltar, 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 soltar. Me parece muy, muy, muy espectacular. Y ese es el concepto del perdón. O sea, es muy distinto cuando uno lo maneja desde este lado y trata de decir, bueno, el perdón es liberador, es sanador, pero yo no creo que es nunca, nunca olvidar. Y hay veces uno tiene que pausar y decir, eh, ¿dónde estoy yo en mis acciones? ¿A quién le debo perdón? ¿A quién debo llamar? ¿A quién no debo decir o esperar que alguien me pida a mí perdón? No, Giancarlo, yo creo que me perdones por esto. Tampoco yo creo que voy a gastar esa energía de estar esperando a que alguien no me llame a mí para que yo los perdone. Pues no, no parece. Pero en todo esto me alegra que podamos ver el perdón desde otra perspectiva, no solo de la religión y que la iglesia nos dice que tenemos que perdonar todo lo que uno puede. Y está bien si no quieres perdonar. Y si nunca perdonas, también está bien, porque eso depende de cada persona, como hemos dicho, es muy individual. Es tu proceso, es sanador, cada uno lo maneja como uno quiere. Y si tú puedes estar tranquilo y dormir bien, no perdonando las cosas que te hicieron, pues entonces no hay ningún problema. Pero si te están afectando con esa rabia, con esa maldad, con esa energía de cuándo voy a poder restregar solo en la cara. Entonces ahí es cuando ya uno tiene que considerar de que, bueno, necesito una ayuda experta para poderme ayudar en este proceso del perdón, que es un proceso, que es un proceso. Así que, bueno, creo que ya terminamos por el día de hoy. Los invitamos a que sigan viendo de estas series de presentaciones de salud mental para nuestra comunidad, y espero que los haga ya hecho reflexionar, como nos hicieron reflexionar aquí hoy, y que lo sigan, ¿no? Sigan sí. pensando acerca de eso. Y yo también quiero decirle, obviamente, en 2 semanas nos vamos a ver, el jueves a las 6, ya tenemos nuestro propio tema, ya tenemos organizando el tema que vamos a hacer en 2 semanas, y tengo un regalo para las VIPs, que les voy a regalar esas 3 tazas, acá ya hay 3, que hoy vinieron 3, bueno, venga, por estar viniendo acá, eso es si les gusta el café por la mañana, y quedó, obviamente, El café sanador también. para nuestro nuevo integrante. Es una tacita de café, ajá. Después de nosotros, de la Fundación Vigente Together, de las clínicas de salud mental Minds Together. Y la idea es, estos episodios ya están, no sé si ustedes ya nos están viendo en YouTube, ya están en YouTube, quedaron quedaron espectaculares gracias a Chris Visual Studios, así es. Ya estoy diciendo la promoción y todo. De todos modos, Hugo, muchas gracias y nos vemos en 2 semanas, mi gente. Gracias por venir. Gracias. Gracias.